Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las noches tenemos la oportunidad de contar con personalidades que nos distinguen con su presencia. Y este no es la excepción. Hoy tenemos en el estudio la presencia gratísima de una mujer intelectual, de una mujer que se ha preocupado por el medio ambiente, que ella es en principio licenciada en Relaciones Internacionales, y su nombre es Blanca Iriana de la Vega Barrios, a quien esta noche yo le doy la más cordial bienvenida. Iriana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros en este programa En Voz Alta. Es un placer, un honor, un orgullo poder venir a platicar con ustedes, también gracias. Con todo el auditorio. Muchísimas gracias. Y de igual manera, como todas las noches desde que iniciamos este programa En Voz Alta, tengo la oportunidad maravillosa de contar en la conducción con mi muy querido amigo y hermano, el maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años ininterrumpidos frente a la cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México. Mi querido Ernesto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, mi querido hermano Gerardo. Insisto yo en el programa En Voz Alta, y hoy que se presenta la oportunidad de tener aquí a Blanca Iriana, este programa En Voz Alta es para que manifiesten sus ideas con libertad. Eso es lo importante, que manifiesten sus ideas con libertad, porque por eso se llama En Voz Alta. Claro. Iriana, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y bueno, esta noche desafortunadamente no nos acompaña nuestro muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, quien desafortunadamente continúa con problemas de salud, pero desde aquí le mandamos un gratísimo saludo, deseando que se restablezca en forma pronta, rápida y bien. Iriana, como mencioné al principio, tú eres licenciado en Relaciones Internacionales de inicio. Eres una mujer muy reconocida en el ámbito del medio ambiente. Tienes además estudios en el extranjero, tienes premios en el entorno mismo. ¿Cómo es que de esa situación primaria de relaciones internacionales brinca a ser tan destacada una mujer de tu calidad en el medio ambiente? Gracias, pues bueno, para mí es un honor ser mexicana. Para mí es una gran bendición. Dicen que no escoges dónde nacer, ¿no? Yo tengo la fortuna de haber nacido en México, escogí vivir en México la mayor parte de mi vida, pero ese orgullo de ser mexicana me hizo querer salir de México a representarlo, ¿no? Por eso, esa intención de estudiar Relaciones Internacionales. Cuando yo era muy joven, a los 18 años, yo ya me quería comer el mundo. Uno dice, tengo una vida y yo me la quiero vivir toda y pisar todos los suelos del mundo, pero siempre con la frente en alto de decir, soy mexicana y voy hasta el último rincón del planeta con toda nuestra cultura, nuestro ecosistema, todo lo que representa México, ¿no? Esa gran biodiversidad, todos esos pueblos originarios, todos esos animales, toda esa fauna, toda esa flora, toda la grandeza de nuestro pueblo mexicano. Entonces, yo evidentemente muy orgullosa y muy digna de México, quise estudiar Relaciones Internacionales para poder ir al mundo entero, ¿no? En el camino entendí que no puedes ir a representar a tu país en el extranjero si todavía hay cosas internas que resolver, ¿no? Podemos presumir de las riquezas, pero había un detalle, que era la inequidad, la desigualdad económica y social que había en mi país. Que hay. Que sigue habiendo. Sí. Lo corrigí muy rápido, que desafortunadamente sigue habiendo. Entonces, a la mitad de mi recorrido por la universidad en Relaciones Internacionales, se me presentó la oportunidad de presentar un examen en la UAM en Economía. Entonces yo pensé, es el momento ideal
porque tenía mucho tiempo libre, ¿no? Vamos a estudiar la universidad. Yo tenía una empresa, al mismo tiempo los fines de semana, de ropa interior de mujer, entonces los fines de semana trabajaba y la semana me la dedicaba a estudiar. Sin embargo, todavía me faltaba como el tiempo para aprovecharlo al máximo. Y estudié economía. Presenté el examen, lo aprobé y fue muy maravilloso el complemento que pude llevar a cabo, ¿no? Toda esa política internacional, geopolítica, todo lo que representa el mundo. Y yo también estudiando economía, proyectos, desarrollo rural, sustentabilidad, desde ya aquella época, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar al extranjero unos meses y me enteré que en otros países, cuando yo estaba muy chica, 20, 21 años, en otros países existía un café solidario, equitable y zapatista. Moodwitz se llama. Moodwitz, lo encontré en una cafetería en Francia, increíble, yo lloraba, porque ese producto no lo teníamos en México. Yo estudiando Relaciones Internacionales y Economía, yo no me había enterado que existía un concepto como tal, ¿no? Entonces regreso a México como en shock, ¿no? Y me doy cuenta de que hay un sinfín de proyectos rurales, económicos, con el concepto de comercio equitable justo. Entonces me metí a ese tema, por una casualidad, y me apasionó. Tan me encantó que pues toda mi trayectoria académica la traté de hacer lo mejor posible, porque sé que este país requiere ciudadanos con toda la intensidad intelectual, de corazón, de alma, de espíritu, de cultura, de respeto a los demás. Y me quise poner ese traje, ¿no? Yo soy esa mujer que algún día va a llegar a proponer políticas públicas para integrar toda la producción y la belleza y grandeza de este país. Hago un paréntesis, cuando me hablaba de lo de la en voz alta, es real que para mí todo empieza por una declaración. Y si tu declaración va seguida de acciones comprometidas y contundentes que te lleven a crear realidades, pues heme aquí hoy, ¿no? Entonces, eso de que en voz alta tengas el nombre de tu programa se me hace increíble, ¿no? Me encanta, y felicidades, porque efectivamente cuando tú declaras algo, cuando lo dices en voz alta, que todo el mundo sepa lo que quieres, no se te ceba. Eso es mentira. Cuando dicen, no te voy a decir porque se me ceba, yo digo, cobardes, tienen que decirlo, porque así vas a tener más gente que va a estar allí mirando. Si te desvías, si no lo haces, ¿no? Y te vas a estar preguntando, ¿no que quieres ser senadora? Yo quiero ser senadora algún día. ¿No que quieres ser senadora? Yo lo digo a todo el mundo, porque el día que me desvíe, alguien que me escuchó, quizá me regrese a donde yo quiero estar, ¿no? Entonces, en voz alta yo digo, algún día dije, voy a formar parte de algún equipo que me va a permitir tomar las decisiones con toda mi alma y mi corazón y mi amor a México para poder mejorar las cosas, ¿no? Eso fue lo que me llevó a estudiar economía, y tengo el honor de decir que soy la presea al mérito Ignacio Manuel Altamirano, porque obtuve el mejor promedio en mi facultad de economía aquí en Toluca. Todo por la intención de hacer las cosas bien, de comprometerte, de estudiar por tu país, por tu mundo, porque al final este es un mundo redondo y antes o después le vamos a dar la vuelta, todos, ¿no? Nada está lejos, ningún papelito está lejos. Te va a llegar de una u otra forma la contaminación, todo el mal manejo, etcétera, ¿no? Entonces, esto para mí va más allá de tu país, estamos hablando de el mundo, ¿no? Entonces, después de economía, me fui al extranjero un tiempo, aprendí cosas de agricultura orgánica efectivamente en Francia. Mi hijo nació en África, donde también estuve participando en la toma de decisiones. Hicimos una granja para los niños de la calle, que es un horror lo que los africanos viven también. Entonces, muchas cosas, ¿no? De regreso a México, de casualidad vine al cierre de campaña del compañero Andrés Manuel aquí en Toluca, y yo estaba todavía de viaje, ¿no? Aquí en México, de vacaciones, pues, podría decir, y regreso a decirle que yo quisiera participar en su proyecto de nación de aquella época, 2012, y él me dice, no, pues necesitas trabajar, necesitas estudiar y prepararte. Entonces me quedé con esa idea. Dije, tienes razón. Él me decía, este país necesita gente preparada. Y yo, ok, me voy a preparar más.
por México y por lo que me dijo, ¿no? Creyó en mí y me dijo, vas, échale. Y me metí a estudiar una maestría. Soy maestra en estudios sustentables regionales y metropolitanos, también con mención honorífica, porque cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo lo mejor que puedas. Dicen los 4 acuerdos toltecas. Uno de ellos es, si vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas. Excelente. Verdaderamente me complace escucharte. A mí habían referido mucho en torno a tu persona. Y por eso la invitación a participar en este programa de Voz Alta. Y como pocos mexicanos que tenemos este orgullo que hoy tú sí manifiestas y que otros desafortunadamente lo tenemos ocultado, como si nos diera pena manifestar nuestra ascendencia, nuestra descendencia y nuestra situación de origen. Qué bueno, me congratula mucho todo este contexto que nos has relatado. Y bueno, quisiera dejarlo hoy, en este instante, la voz a mi queridísimo maestro. ¿Quieres preguntar, charlar algo con Iriana? Claro que sí. Iriana, escuché con toda atención tus grandes inquietudes. Son inquietudes muy normales en cuanto a las edades que has tenido desde pequeña hasta ahora. Y con ese deseo de llegar a lograr un triunfo, pero no un triunfo personal, sino un triunfo para el país, un triunfo para el mundo. ¿Por qué? Porque se estaría hablando de la sustentabilidad, de lo que tú mencionaste, en lo ecológico. Y con esa experiencia que tienes y con esa vivencia, que es muy importante, entonces, ¿cómo aplicarías tú estas vivencias en razón de que mejorara la condición de la ecología, la sustentabilidad? Hablaste tú de la sustentabilidad. ¿Cómo podría sustentarse esa ecología en 4 rubros importantes de los que tú has mencionado? Sería a nivel municipal aquí en el país, a nivel estatal, a nivel nacional, pero lo más importante que escuché es el interés que tienes de manera internacional y has participado en varios países. ¿Cómo podrías intervenir tú para que a nivel internacional exista una sustentabilidad ecológica para todo el mundo? Claro que sí, pues es una pregunta muy ambiciosa, pero se reduciría, yo lo puedo plantear así. El biocentrismo. Nosotros, yo y mi equipo, el equipo de amigos, Josefa González Blanco y todos los, Arnold Ricalde y todos los amigos que estamos con esta intención de transformar. Han dicho que el cáncer, ¿no?, es la célula que también que degenera, ¿no? Pero también hay células que nutren, reviven y regeneran el universo, el mundo. Nosotros estamos con la idea de que si cambiamos algunos conceptos que existen hoy día, podríamos mejorar desde lo más básico hasta lo más amplio, empezando por la forma de cómo nos concebimos nosotros como seres humanos en el medio ambiente. Hemos creído que somos por encima de los animales, por encima de los recursos naturales. El ser humano, yo creo que es momento de decir, no estamos encima de nadie. Somos exactamente a la par de la madre tierra. Estamos en un mismo plano. Nadie es mejor que nadie, porque ya se demostró que necesitamos de todo al mismo nivel, ¿no? Al pensar tú como ser humano que te debes a tu entorno, que te debes a los árboles, porque ellos te brindan el aire que tú respiras, junto con el aire que todos compartimos, vamos a dejar de pensar que tú eres superior, ¿no? Con ese pequeño concepto, darle a las comunidades, a todos los pueblos, la noción de que somos uno con el medio ambiente. Quizá las prácticas que se tomen, las prácticas que se realicen en cada pequeño lugar podrán beneficiar y se verán reflejados en todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros no tenemos una cultura del respeto al medio ambiente, ¿qué pasa? Con la mano en la cintura tú
vacías tu botella de papas fritas, por ejemplo, del aceite, perdón, con el que cocinaste tus papas fritas, al agua, al lavabo, ¿no? La gente lo hace, lo he visto, y no se preguntan que esa agua en algún lugar va a llegar, y que antes o después se te va a regresar a ti, porque los ríos, los mantos, todo está contaminado. Hay todo el porcentaje de contaminación de los ríos es increíble. El 70% de los ríos de este país están contaminados, ¿no? De los mantos acuíferos. Entonces, cuando tú dices que cada acción que tú, como ser humano, realizas de manera consciente, repercute de una u otra forma a todo el mundo, pues tus prácticas van a ser seguramente mejor. Cuando tú eres consciente de que no eres mejor que una abeja, solo por ser humano, no eres mejor que un bacilo de coco, ¿no? Todos nos necesitamos. Entonces, para mí, el crear comunidad, el crear inversión en los pequeños núcleos familiares, sociales, educando, haciendo conciencia de la importancia que tienen tus actos en el mundo, pues se van a solucionar muchísimos problemas, y un problema fundamental es eso, la educación. Por eso la agenda de medio ambiente tiene que estar necesariamente trabajando de manera transversal con todas las demás agendas de este país, de las demás secretarías, porque finalmente son políticas públicas. Una vez que los municipios tienen normas estrictas y ejemplares que cumplir con sus prácticas de todo tipo, desde cómo construyen sus calles, desde a dónde llevan el agua pluvial, que haya toda una legislación, no nada más en el papel, que se lleve a cabo, porque tú ya tienes conciencia de que tus decisiones van a incidir en el futuro del mundo. Parece que no, pero hasta una colilla. Yo de repente me gusta fumarme un cigarrito. O sea, vamos a fumarme un cigarrito. No sé si se pueden decir marcas, pero yo fumo Adelante. Delicados, sin filtro. ¿Por qué? Porque mi vicio, no es vicio, pero... Son de Toluca los Delicados, ¿eh? Son de Toluca, yo sé, ahí tengo mi ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque yo sé que sí, fumar es causa de impotencia y de cáncer y no sé qué tanto, yo lo sé, pero esa es mi decisión, mi responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no se responsabiliza y fuma un cigarro con colilla y además de todo la tira a la calle? De aquí a que esa colilla se degrada, ya pasaron muchas cosas. Ya se murió una tortuga, ya se la atravesó hasta los bebés. Yo he visto niños chiquitos que van gateando en la calle y se meten la colilla sin saberlo porque las mamás están en el Face o en el WhatsApp y no lo ven. Entonces, bueno, todas las acciones que tú realizas, todas, terminan en algún lugar de este mundo. Lo que no realizas también. Entonces, aprender a consumir, a evitar el plástico. Cuando haya leyes, queremos fomentar la ley, leyes de verdad en pro de todos nosotros, que no haya más bolsas de plástico de corta duración, esas bolsas de plástico que te dan para meter en el Oxxo o en cualquier farmacia de Guadalajara o del ahorro, que te dan por menos que nada una bolsita para que tú te lleves tus cositas. Eso no tenemos que permitirlo ya. Tenemos que nosotros fomentar el hecho de que no necesitas una bolsa de plástico, que de aquí a que se degrada, te repito, ya hizo muchos estragos. Entonces, desde tu conciencia como ser humano, en tus acciones, con una vigilancia legal que te indique las normas de prácticas amigables que tú tienes que realizar, llevar a cabo las penalizaciones correspondientes a quienes no las realicen, háblese de individuos, empresas, asociaciones, todo el mundo, ¿no? Vamos a poder entonces avanzar para que de lo más chiquito que es tu casa, ¿no? Separación de basura, evitar, porque el mejor residuo es el que no existe. Ese es el mejor residuo, el que tú no generas. Ese es el mejor. No es el que hay menos. No. No hay por qué tener botellas de plástico ya en botellitas así de agua. Eso debe estar prohibido. Eso es crimen contra la humanidad de verdad. Y consumirlo, tú estás participando directamente en la degradación de este planeta, consumiendo eso. Una cosa es que lo propongan las empresas dueñas del capital, que se creen dueñas del mundo,
Y otra cosa es que tú como ciudadano consumas ese tipo de cosas. Hay que dejar de consumirlo para que dejen de producirlo y que no sea más rentable nunca más, ¿no? Entonces, bueno, con leyes, con conciencia ciudadana, como consumidor. En Francia hay una palabra que me gusta mucho. Yo aquí parle francés, estuve en París 3 ans. Hay una palabra que me gustaba mucho que es consommateur, ¿no? Consumidor, actor. Consommateur, ¿no? Consumes, pero eres actor del destino de tu planeta. Con tu consumo, tú como ciudadano individual puedes o no ser la diferencia de este planeta, ¿no? Con tus acciones. Una vez que está lo municipal, hay leyes, pues evidentemente nos vamos a los estados, ¿no? A la República Mexicana con unas excelentes normas que van a ver pronto, van a llegar, normas, vamos a vigilar la corrupción, muchas cosas que estamos queriendo llevar a cabo pronto. Y de ahí evidentemente pues el plano internacional nos va a aplaudir, porque de que se conoce a México como un país contaminado, se conoce a México como un país contaminado. Y nosotros podemos desviar esa idea y mostrar que México va a tener prácticas no solamente medioambientales nobles, sino humanas también, ¿no? Porque vamos a llevar a cabo proyectos que socialmente la gente de las comunidades tengan forma de producir sus productos de forma respetuosa de ellos y de su entorno, ¿no? Entonces es toda una filosofía que empieza por el ser humano. Qué interesante la manifestación de tus ideas. Pero todo debe tener una relación adecuada. Dos aspectos fundamentales que detecto de lo que tú has platicado, que es la educación, claro, y desde otro punto de vista las leyes o las normas. Pero aquí en nuestro país tenemos una constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ya establece en su artículo 25, tú que estudiaste economía, sí. Que la rectoría es del Estado. Y el Estado tiene que ver desde el punto de vista científico y análisis cómo debe mantenerse la sustentabilidad ecológica. Y precisamente todas esas normas deben ser adecuadas para que exista esa sustentabilidad económica. Claro. Entonces, el Congreso de la Unión, que es Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, esas son los que deben de analizar con todo cuidado qué tipo de normas se requieren para que exista esa sustentabilidad. Entonces, esa es responsabilidad del Congreso de la Unión. Igualmente, en los congresos locales, pues la Cámara de Diputados, porque si hay un cambio constitucional, tendrá que ser el Congreso de la Unión y todas las legislaturas de los estados, para que pueda haber esos cambios que se pretenden en relación a la sustentabilidad ecológica. Y en ese sentido, entonces mi pregunta, desde hace un momento te decía, ¿qué debe hacer un municipio para tener esa sustentabilidad económica? Sustentabilidad ecológica. ¿Qué es lo que debe hacerse en el municipio? Pero relacionado con lo que debe hacerse en el Estado y con lo que debe hacer el país, la nación a nivel federal. Es que es muy sencillo, voluntad política. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llevan a cabo acciones ecológicas? Porque para ellos no es rentable. Porque el petróleo y todo, hay personas en los municipios, particularmente en el que yo vengo, que lucran con los recursos naturales. Evidentemente, cuando no hay voluntad de los tomadores de decisiones a que les importe la gente, si les importara a los ciudadanos, si el agua llegara a donde tiene que llegar, ¿no? Si los recursos naturales fueran y las comunidades fueran la prioridad de estas personas que tú me dices, evidentemente estaríamos hablando de otro tema. Pero desafortunadamente el saqueo de los recursos tiene todo que ver con la corrupción de este país. El saqueo no es una cuestión nada más de que no hay leyes. Yo te repito, leyes hay muchas y vamos a gobernar con las leyes que ya hay, que son muchas. El derecho al agua es un derecho no nada más humano, va mucho más allá. Pero ¿qué pasa? Que hay una bola de gente que se ha apropiado de nuestras aguas con toda
la pseudoley, acaba de pasar, los cambios, ¿no?, que ha habido en las cuestiones del agua. Dijeron que era en el Partido de México y Alemania, mentira, fue 12 días antes, el 5, que se aprobaron esos cambios de ser un vetado la extracción y el uso del agua. Ahora ya es ya cambiaron las palabras, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que la voluntad de los políticos corruptos, perdón que lo diga, de algunos de ellos, no todos, que toman decisiones, no toman las decisiones tomando en cuenta al pueblo, no toman las decisiones tomando en cuenta la prioridad de las comunidades, de los pueblos originarios. No les importa. Como no les importa, entonces hacen uso indebido de los recursos, y por eso hay un saqueo de bosques. La deforestación de nuestro Xinantecatl es un escándalo y tiene nombre y apellido. Pero desafortunadamente, como no se aplica la ley, como no hay un seguimiento, porque las personas responsables de velar porque los recursos naturales sean respetados, honrados, no lo hacen. ¿Por qué? Porque sus intereses son fomentar el saqueo para grandes empresas, ¿no? Notablemente, repito, el agua a mí me sorprende cómo es posible que una persona no tenga más que a veces en comunidades 2 litros de agua. Yo los invito, como dice Josefa, a 2 litros de agua, y que con eso te hidrates, hagas la sopa, le des de comer a tus hijos, te bañes, te laves los dientes, todo tu higiene. 2 litros de agua es lo que le llega a cientos de comunidades en este país. Es una tragedia. Madres pierden la leche porque no tienen ese líquido vital, que es un derecho. Pero ¿qué tal esas grandes empresas que pagan lo mismo, por ejemplo, los productores de cerveza o de refresco? Pagan la misma cantidad, hasta menos, por el agua. ¿Y cuánto están ganando de ella? Es increíble. Eso se tiene que acabar. Estos señalamientos que haces son muy importantes, pero me gustaría saber cómo solucionarías tú ese problema, para que en lugar de que les lleguen 2 litros de agua a las comunidades indígenas o a las poblaciones, ¿qué tal? ¿Cómo deberías de hacer? ¿Qué se tiene que hacer para que les llegue el agua, el líquido? Volvemos al problema de la corrupción. No. Voy. ¿Cuál es la solución concreta que tú podrías dar con todo ese conocimiento que tienes y esa experiencia que tienes? Por supuesto. Y esa detección que has tenido en relación al problema. Hay muchos pueblos originarios, muchas comunidades que tienen agua que les cae del cielo, y no hay inversión en lo que le llamamos nosotros las ecotecnias. Nuevas formas de adquirir el agua, de recuperarla, de almacenarla, porque no hay voluntad. Porque tú puedes, en tu casa, si tuviéramos esa visión de llegar a todas las comunidades y proponer nuevas alternativas de acumulación de agua pluvial, por ejemplo. Ustedes saben la cantidad de agua que hay en muchos lugares. Hay zonas desérticas en donde hablaríamos de otra forma. Pero esta región aquí, en Xinantecatl, el agua cae todo el tiempo, y no es posible que en tantos años del mismo gobierno no haya habido esa voluntad de decir: vamos a recuperar el agua pluvial, vamos a almacenar el agua pluvial, vamos a canalizar en cisternas el agua pluvial para que no le falte a ninguna comunidad. No, te hacen pagar un montón de dinero para ponerte en la maquinaria, abrir el suelo, meter los tubos y cobrártela. Y además de una calidad terrible. Entonces, una propuesta es comenzar a abrir la posibilidad de que la gente en sus casas tenga manera de recolectar el agua pluvial de manera higiénica, con ecotecnias, porque hay muchísimas, ya en el mundo entero hay investigaciones. Aquí en la UAM, yo estudié los estudios sustentables, la maestría, tiene cantidad de gente que propone nuevas formas de adquirir este recurso, de llevarlo de manera potable. Hay 1000 formas de hacerlo. Sin embargo, falta la voluntad política. ¿Por qué? Porque, y repito, el problema de corrupción, el agua debe pagar el agua, y la Conagua no lo hace. Hay un desvío de recursos de los cuales no tenemos los datos, pero no quiero politizar ni polemizar.
Pero sí hay gente que lucra de manera ilegal con el agua, con ese recurso tan necesario y con ese derecho humano. Entonces, hay inversión que no se está llevando a cabo de la manera correcta para llevar el líquido vital a las comunidades más vulnerables, y que hay forma de hacerlo, claro que la hay, pero falta la voluntad política, porque prefieren canalizar esos recursos naturales a empresas, a cerveceras, a la carne. No, ustedes saben que nosotros cuando compramos carne, compramos agua. No sé si me entiendan cuando yo les digo que un filete lleva más agua que otra cosa. Ellos están lucrando con el agua, porque ¿cuánto te cuesta un kilo de carne que lleva agua de nuestros mantos acuíferos? En lugar de llevárselas a nuestra gente de las comunidades más vulnerables. Entonces es un problema de conciencia y de voluntad política. ¿Cómo hacer que los recursos, que son muchos, lleguen realmente a los destinos, primordialmente a nuestras comunidades, primordialmente a nuestra gente, a nuestros mexicanos, y no a las empresas, ¿no?, que lucran de manera irresponsable con ese recurso? Sí. Oye, no sé si quedó... No, sí, yo entiendo perfectamente tu posición y tus ideas. Y es precisamente por lo que aquí en Voz Alta se admite con toda libertad expresarlas y con todo conocimiento, para el efecto de tener la oportunidad de darle la solución adecuada. No precisamente en Voz Alta, sino en tú hablas, las personas que ocupan un lugar determinado en una institución, que cumplan. Que cumplan, pero hay que hacerlo cumplir. Si cumplen, adelante. Y si no cumplen, tendrán que sacarlos para que otros que sí quieran cumplir. Pronto. Iriana, desafortunadamente el tiempo en televisión es demasiado corto. Yo me quedé con muchísimas preguntas todavía sobre la mesa, que mucho me gustaría que en fecha no lejana nos permitieras continuar charlando contigo sobre este importantísimo tema, ¿no? Obviamente, siempre en todo contexto vivencial hay lo blanco y lo negro. Uh-huh. Hay obviamente la luz y la oscuridad. En fin, el equilibrio finalmente es lo que debemos encontrar, ¿no? Porque si bien es cierto que tienes muchísima razón en muchos de los conceptos que has referido, también es cierto que estos deben encontrar un justo medio para poder en este equilibrio justo tener la oportunidad de que esto sea sustentable en beneficio de todos los que habitamos este maravilloso planeta. Por supuesto. Pues Iriana, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta noche con nosotros. Tienes la invitación abierta para que retomemos esta charla que me dejó así todavía. Hay muchas cosas que decir, porque falta la parte de la inversión en los pueblos rurales, ¿no? Hay mucha gente que se va de su comunidad, no tenemos que permitirlo. Hay muchas cosas que decir. Nos enfocamos en el agua, pero hay mucho que decir con respecto a la inversión de los pueblos y las comunidades. De algo que es vital, que es el agua, ¿no? Ya charlaremos sobre ello, si tú me lo las permites. Costas, ¿sí? El desierto, muchos ecosistemas, me parece muy bien. Bueno, pues, queridísimo hermano, como siempre, mil gracias por haber estado con nosotros esta noche en Voz Alta, y además por tus preguntas muy bien dirigidas a Iriana. Con un gran privilegio, ¿no? Sabes que siempre lo hacemos con todo gusto, y ahora con la presencia de Iriana lo hacemos también. Aunque tu nombre también es Blanca, pero Iriana es mejor. Blanca también. Es que yo me digo que soy más bien multicolor, más que blanca, ¿no? Pues, Iriana, una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos muy pronto, muy pronto. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece muchísimo el haber estado con nosotros en su programa en Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches
y por lo tanto el mejor de los descansos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias.